Último minuto en NTN 24. Último minuto, la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue liberada en Caracas y se encuentra en buen estado de salud, según informó su defensa a la agencia AFP, en medio de una jornada de excarcelación de presos políticos en Venezuela. San Miguel, abogada experta en temas militares, había sido detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto de Maiquetía y acusada de un supuesto complot contra una base militar y contra Nicolás Maduro, cargos que ella y su equipo legal siempre negaron. Rocío ya está en libertad, su salud es estable y está bien. Declaraciones de la abogada Teresli Malavé a la agencia AFP. Es una información de último minuto, la excarcelación de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Seguimos en esta programación especial continuada tras el anuncio de las excarcelaciones en Venezuela. Se ha confirmado ya que la activista y la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel ha sido liberada, pero además también se ha confirmado de forma oficial la liberación de 4 ciudadanos españoles. Los 4 primeros son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe. Vamos a saludar a esta hora a Kelvin Zambrano, abogado de derechos humanos y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Kelvin Zambrano, muy buenas tardes. Bienvenido a Club de Prensa Miami. Hola Alejandra, buenas tardes y gracias a todo tu equipo de producción y a tu audiencia por el espacio. Kelvin, de a poco se van conociendo los nombres de los primeros presos políticos liberados en el día de hoy tras ese anuncio por parte de Jorge Rodríguez. Son buenas noticias, sin embargo también hay que empezar a cuestionar o a preguntar cuáles son las condiciones de esas liberaciones y en qué marco se están dando, Kelvin. Sí, fíjate que el equipo de abogados de nuestra organización se encuentra a las afueras del helicoide a efectos de garantizar y corroborar que en efecto se estén llevando a cabo las excarcelaciones. Nosotros no nos atrevemos a categorizar esto como una liberación porque desconocemos precisamente cuál es el alcance jurídico de estas medidas que han tomado. No sabemos si es producto de un indulto o de otra figura jurídica. Y creo que esto va a ser muy importante para determinar en efecto si estas personas van a estar sometidas a un proceso penal todavía bajo libertad condicional, como habitualmente ha sucedido. Como te comentaba, hasta el momento nosotros no tenemos confirmado que los defendidos de la coalición se encuentren en este momento en libertad, al menos en el Helicoide, en el Rodeo y en Tocuyito, que son centros de reclusión donde también están privadas de libertad personas. Y el llamado que nosotros hacemos desde nuestra organización es precisamente a guardar la calma y después a observar precisamente cuál es el alcance de estas medidas que ha tomado el gobierno venezolano. Habla de esas dos figuras jurídicas que serían muy diferentes entre ellas. ¿Cuál sería la ideal o la que ustedes consideran que esos presos deben ser liberados bajo esas circunstancias jurídicas o legales que estaba mencionando al respecto? Bueno, lo primero es que yo creo que el mejor elemento para poder establecer un criterio objetivo y determinar la libertad plena, que sería lo ideal, de las personas privadas de libertad por motivos políticos, es precisamente tomando en consideración los exhortos, llamados y recomendaciones de los organismos internacionales de protección en materia de derechos humanos. Debemos recordar que muchos de los presos políticos que están hoy en día privados de libertad hasta este momento gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gozan de decisiones
favorables, como por ejemplo el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, quien ha expuesto y ha reconocido que en casos como el del periodista Roland Carreño es víctima de una detención arbitraria. Y entonces, si estas consideraciones y recomendaciones emitidas por estos organismos, de hecho en los informes del alto comisionado o de la misión de determinación de hechos, la recomendación es libertad plena, porque todos estos procesos han sido viciados, están viciados de nulidad, y están viciados de nulidad por las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que estas personas fueron detenidas. Las pruebas no son suficientes, lo han dicho de hecho varios grupos de expertos, de que en Venezuela los tribunales de terrorismo no gozan de autonomía e independencia, y un tribunal que no goza de estos dos elementos importantes, por lo tanto, todas las decisiones van a estar viciadas de nulidad, porque es contrario a los fundamentos constitucionales de nuestra norma jurídica y contrario a los fundamentos convencionales de los tratados y pactos en materia de derechos humanos de los cuales Venezuela es un Estado parte. Lo ideal entonces sería una libertad plena, bien sea a través de una ley de amnistía o a través de otra figura que pueda dar una respuesta real a esta situación. Libertad plena y el cierre de estos centros de tortura, Kelvin. Sin duda. Yo creo que el segundo paso, después de lograr la liberación, después que se otorgue la liberación a todos los privados de libertad por motivos políticos, el segundo paso es la revisión detallada de los centros de detención en Venezuela. No solamente el Helicoide, porque recuerda que no es el único centro de detención donde se han ejecutado actos de tortura. El Rodeo, Tocuyito y otros centros de reclusión donde la práctica de la tortura es un acto recurrente. Pero esto sería solamente un cierre, si se quiere decir, de un acto simbólico. Lo sustancial y lo medular sería la revisión de todos los instrumentos jurídicos, del andamiaje institucional que existe en Venezuela, porque te recuerdo, Alejandra, y nosotros lo hemos denunciado en distintos foros internacionales, que en Venezuela se creó un entramado institucional que justifica desde el punto de vista legal la tortura. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia tiene dos sentencias que fueron adoptadas en el 2019 y 2022. Una no reconoce a la tortura como delito de lesa humanidad y la otra le da un tratamiento como si fuese un acto de afectación administrativa y no un delito. Entonces hay que pasar a una revisión de la estructura institucional, del andamiaje jurídico, porque muy bien, como lo expresó en septiembre del 2020 la misión de determinación de hechos, en Venezuela existe una institucionalidad creada para la represión y silenciar a la disidencia. Y esto va a ser importante, acompañar estas medidas con reforma legislativa, con la adopción de buenas prácticas y la implementación de políticas públicas preventivas para evitar que en Venezuela se vuelva a suceder toda esta barbarie que hemos vivido desde hace más de 25 años.